Hola, soy el doctor Víctor López Valerio, soy traumatólogo ortopedista con posgrado en lesiones deportivas y reparación de cartílago. Guillermo Benavides es parte de mi equipo de anestesiología, es de hecho un buen amigo que me ayuda a dormir a los pacientes o que no tengan dolor. Vamos a estar hablando de nuestro día a día, de lo que nos pasa con pacientes, de qué pasa antes y después de la cirugía. Memo, ¿Cómo estás, Víctor? también, gracias por echarte la vuelta. De hecho, venimos saliendo de un procedimiento ahorita en la mañana y un poco desmañanados. ¿Cómo andas? Bien, bien, muchas gracias. Aquí, echándole ganas. Qué bueno. Una de las cosas que siempre nos pasa es, sabemos que estamos jóvenes, nos ven chavos, y una de las cosas que siempre nos pasan, o al menos me pasan a mí, no sé si te pase a ti, es de que cuando llega un paciente, le explicas la lesión, le explicas lo que tiene, dicen, oye, espérame doctor, ¿cuántos años tienes? ¿Qué te pasa? ¿Me quieres operar? ¿Me estás hablando de que me vas a poner un injerto, de que me vas a poner un menisco nuevo, un ligamento cruzado nuevo, o me vas a poner una placa con tornillos? Espérame, empiezas desde el principio, ¿cuántos años tienes? No sé si te pasa, me pasa poco, pero yo creo que sí es un tema hasta cierto punto incómodo para los pacientes que te pregunten cuántos años tienes, y que eso, como si la edad demeritara lo que hemos hecho o nuestra experiencia o lo que sabemos. Y yo creo que ahorita nos hemos preparado, pues no sé, yo hice 7 años de medicina, 4 años de especialidad y después 2 años de posgrado. En tu caso, ¿juega un papel importante o te preguntan o qué haces cuando te cuestionan en cuanto a la edad? Sí, claro, también, digo, de hecho, pues como que cada vez pasa menos, quién sabe por qué. Ya estamos siendo los viejos, yo creo. Pero sí es algo seguido que llego y la primera impresión que tienen los pacientes es que me veo muy chavo. Y yo creo que también tiene que ver, pues que sí nos vemos más chavos, tal vez un poquito más chavos de lo que estamos. Y la barba es para... La barba es así como para disimularle. Ya. Pero sí, digo, sobre todo, pues por la parte de anestesia, como que dicen, ¿y tú me vas a cuidar durante mi cirugía? Cuando te ves súper chavo, ¿verdad? Pero, pues yo igual, digo, fueron los 7 años de carrera, 4 años de la especialidad, la subespecialidad. Sí, hiciste 4 de anestesio, después 4 de anestesio, y luego hice anestesia cardiovascular, sí, en México. Y pues la verdad es que, digo, ya tenemos 5 años que terminamos, ¿no? Entonces, cada vez pasa un poquito menos. Claro. O sea, ya estamos cuidados, yo creo, porque la realidad no estamos tan chavos, a lo mejor sí lo parecemos, pero la realidad es de que algo le sabemos, Memo en la anestesia y yo en cuanto a trauma. No sé si te pase, a mí me sucede mucho que los pacientes que son de los 20 a 20 y tantos años no tienen ese problema en cuanto a la edad. El problema son de los 30 y pico a los 45, 50, que dicen, oye, te veo como un chavito y vas a operarme o me vas a anestesiar. Sin embargo, el siguiente brinco, ya los que son mayores de la tercera edad o ya pacientes mucho más grandes, te dicen, oye, pues yo ya veo a todos chavitos, entonces no hay ese conflicto que tienes que demostrarle que tus credenciales o lo que sabes o lo que vas a hacer tiene que ver junto con tu edad, ¿no? Sí, también me ha pasado. Digo, más con la población, yo creo que arriba de 40, entre 40, 50, 55 años, sí te ven como que estás muy chiquito. O sea, algunos así incluso de los, no sé, 55, 60 años, que más 60, que ya tienen hijos así como más o menos de nuestra edad. ¿Qué pasa? Pues te ven así como que pues tienes la edad de mi hijo, ¿verdad? O sea, entonces sí, a veces... ¿Y eso es bueno o es malo? Pues digo, normalmente me lo dicen como algo malo, ¿verdad? Así como si estuvieras muy chiquito todavía para esto. Mira, yo creo que es el brinco generacional a lo mejor que tienen ese problema en aceptarlo, ¿no? Pero créame que yo muchas veces no siento que la edad tenga algo que ver, pues es un factor que vaya a ser para mal, al contrario, yo creo que puede ser para bien. Al menos con las credenciales, con lo que hemos hecho, yo creo que habla por sí solo. Sí, claro, y no siempre tiene que ver tu preparación, normalmente no tiene que ver tu preparación con la edad que tienes, ¿verdad? Oye, ¿qué tanto has hecho para...? Claro, para estar donde estamos. Sí. Preguntas raras que te hacen como anestesiólogo, a mí me pasa mucho como trauma, pero preguntas raras que te hacen antes de la anestesia. Les platico un poquito.
yo lo que hago es veo a los pacientes muchas veces en consulta, los programo para una cirugía. Gran parte de lo que hacemos son lesiones deportivas o fracturas, entre otras cosas, pero los veo en el consultorio, los programamos para una cirugía y desde antes es un estrés que lleva el paciente. Yo creo que el estrés de cualquier cosa que te van a hacer o lo desconocido. Entonces, algo que hacemos para tratar de disminuir ese estrés es que la gente se sienta un poquito cómoda. Descubrimos que el darle la oportunidad al paciente que escuche su música o la música de su agrado durante la cirugía crea hasta cierto punto una tranquilidad en el quirófano. O sea, desde antes del quirófano, durante la cirugía, estás escuchando la música que te gusta. Inclusive nos ha tocado operar con qué canciones, las playlists más bizarras, hasta unas muy buenas y unas bastante bizarras, ¿no? La de los tríos, yo creo que fue de las... ¿Los Panchos o qué es? Los Panchos, el trío de los Panchos. Un señor que operamos de 60, 70 años dijo, yo quiero estar escuchando a los Panchos, y nos aventamos 1 hora y media de cirugía escuchando a los Panchos, conociendo canciones nuevas. Oye, ¿qué escuchamos con la niña? Operamos también una niña chiquita. ¿Qué fue? La gallina pintadita. La gallina pintadita también. Digo, reggae, no sé, rock, desde cumbias hemos operado. Bueno, esto disminuye el estrés, yo creo que es algo positivo, pero aquí voy a lo que sigue. Mucha gente dice, yo conozco a alguien que se despertó a la mitad de la cirugía porque la anestesia, esto. Sí, digo, contestando lo de la ansiedad, sí es algo muy importante que tenemos, pues normalmente en los pacientes que están en preoperatorios, o sea, que están justo antes de operarse, y una parte importante es la confianza que tú les das como médico, y este tipo de cositas como el usar la música que a ellos les guste, que les da como siento control de su ambiente en un ambiente que pues se van a sentir no controlados en el quirófano, nos ayuda mucho con la ansiedad, y eso mejora también problemas que pudiera haber después de dolor y cosas así. O sea, incluso hay estudios en los que ayuda el manejar bien la ansiedad con el dolor después de la cirugía. Y la música sí tiene un factor positivo. La música sí tiene un factor positivo, sí. Se despiertan, a ver, yo creo que no sé si sea mito, o, bueno, yo lo sé, claro, pero yo creo que valdría la pena explicar. Me desperté a la mitad de la cirugía. Sí, seguido me dicen eso, de que alguna vez, hace unos 10 años, me operaron y me desperté en medio de la cirugía. Entonces yo lo primero que les pregunto siempre es, ¿qué cirugía fue? Y casi siempre me contestan, fue la rodilla, fue el tobillo. Entonces ahí es donde ya yo les explico un poquito más, porque pues hay diferentes tipos de anestesia, ¿verdad? Entonces las anestesias que damos muchas veces para las piernas, rodilla, tobillo, incluso a veces unas abdominales, lo que hacemos normalmente es que los bloqueamos. Es un bloqueo epidural que les quitamos la sensación del abdomen hacia abajo, y eso pues no necesariamente va con que la persona esté dormida y no se dé cuenta de las cosas. Entonces casi siempre cuando pasa algo, cuando me dicen algo así, es porque estaban algo sedados, algo dormidos durante la cirugía, y de repente despertaron un poquito, tal vez les pusieron después un poquito más de medicamento, pero pues es algo completamente normal. O sea, no les dolió. No les duele para nada. Pues incluso lo que hacemos con las embarazadas, o sea, en las cesáreas, en los partos, pues las personas que están teniendo el parto, la cesárea, no tienen sensibilidad del abdomen hacia abajo y están escuchando todo, y eso sirve para que cuando sale el bebé, pues lo puedan conocer, lo puedan abrazar, y pues eso le ayuda mucho al bebé también para tener algo de calor. Entonces, pues son diferentes tipos de anestesias. Tuvimos una paciente, paciente de que le operamos la rodilla, que quería estar completamente despierta durante la cirugía. Quería estar viendo su cirugía. Que la quería estar viendo, y haciendo preguntas. Entonces, pues le pusimos la anestesia nada más del abdomen hacia abajo y estuvo completamente despierta. Este caso en particular, para explicar, era una lesión de cartílago que tenía por debajo de la rótula, huesito que tenemos en la rodilla. Tenía una lesión severa, y lo que hicimos fue implantarle cartílago ahí, y lo hacemos de una manera, a través de una cámara que mide 4 milímetros, lo metemos en la rodilla y hacemos este procedimiento vía artroscópica. Entonces, una televisión de, ¿qué será?
30 pulgadas, estamos viendo la cirugía nosotros que estamos realizando en la parte de la rodilla y la paciente también la puede ver. Entonces, digo, por lo general los pacientes dicen, no quiero saber nada, no me quiero enterar hasta que esté al final. Pero hay pacientes que dicen, no, yo quiero estar preguntando, quiero saber qué me está pasando. Sí. La realidad es de que depende mucho de cada paciente. A mí, si me fueran a operar, a mí prefiero no quiero saber nada, no quiero enterarme absolutamente de nada hasta que ya esté en el cuarto sin dolor. Entonces, si me llegas a operar, esté completamente sí. sedado, de preferencia. Claro. Siempre me preguntan que si es segura la anestesia, que si hay algún riesgo, ¿qué onda? Porque sí yo creo que tú eres el experto en esto y el que debe contestar eres tú, ¿no? Sí, pues es de los mayores miedos antes de una cirugía. La mayor parte de la gente le tiene miedo a la anestesia y le tiene miedo... ¿Está fundamentado el riesgo? Al dolor. ¿O no? Y pues no, históricamente está fundamentado. De hecho, algo de lo que hablamos así en sesiones de anestesia y todo es que por historia la creencia esa de que es peligroso pues es cierta, porque en los 50 realmente la mortalidad por anestesia era mucho más alta. A partir de los 80 más o menos fue que empezamos pues, con toda la monitorización que ya conocemos, principalmente el oxímetro. Y bueno, luego empezamos a poner los cables del electro y el Bauma y todo eso, y el estar monitorizando continuamente los signos vitales del paciente, ayuda mucho para mejorar esa mortalidad. Entonces, realmente ahorita los pacientes, hay pacientes de riesgo obviamente, ¿verdad? Hay pacientes, los que llegan de urgencia, los que llegan sangrando, los que llegan, pues no sé, recién comidos, el ayuno también es el ayuno, sí. Que pues se les aumenta un poquito el riesgo de mortalidad, pero realmente incluso esos pacientes pues el riesgo es muy bajito. O sea, hablamos de 0.001% de posibilidades de que un paciente sano, programado para cirugía, una cirugía no mayor, o sea, bueno, no así de corazón ni claro. de la aorta, pues tienen un riesgo, siempre se los comparo con los aviones. ¿De qué? Pues de que te subes a aviones, ¿no? O sea, normalmente yeah. Pues existe el riesgo del avión de que se caiga también, ¿verdad? Pues realmente todo lo que hacemos en la vida diaria, o sea, estar manejando en la calle, pues, es todo es riesgo, ¿verdad? Son riesgos muy, muy poquitos que los tomamos y pues realmente la anestesia, ahorita en las condiciones en las que lo hacemos, pues son riesgos muy, muy bajitos. El ayuno, yo creo que es algo, el comer o no comer antes de la cirugía. Mucha gente dice, doctor, no ha comido en 8 horas, ¿por qué es importante no comer en 8 horas? Yo creo que, a ver, es bastante, o al menos para mí, ¿no? Bastante lógico. Yo creo que también para ti o para nosotros los doctores, el riesgo de que estás sedado, al momento de que estás sedado, cambia tu estado de alerta y eso ocasiona que vayas un riesgo mayor, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué el comer no debe estar asociado? O sea, ¿por qué tenemos que tener tanto tiempo de no comer antes de una anestesia? Pues sí, digo, el punto es que no tengas comida en el estómago, ¿verdad? Cuando te van a dar alguna sedación, alguna anestesia, porque al momento de que estás sedado, pues no, como dices, no estás en tus 5 sentidos, y el hecho de que pudiera haber algo de comida que se regresara hacia la boca, cuando no estamos así conscientes en ese estado de sedación, se puede ir hacia los pulmones y eso nos puede causar pues problemas de como neumonías, que nos tengamos que quedar, tengamos que dejar al paciente más tiempo ahí en... Digo, lo ideal es tener ese periodo. La verdad, lo que operamos tú y yo es lesiones bastante programadas, la gran mayoría de las veces. Hemos tenido casos, fracturas expuestas, que no podemos esperarnos las 8 horas para programar eso, que ahí sí decimos, oye, pues asumimos ese riesgo, asumimos ese riesgo porque la lesión lo amerita y ponemos en una balanza lo que es más peligroso y podemos hasta cierto punto controlar. Sí, incluso pues puede ser, o sea, podemos hasta cambiar de técnica anestésica por ese tipo de cosas. O sea, una cirugía de urgencia que tiene 2 horas de ayuno el paciente, pero tiene que entrar ya,
independientemente de lo que sea, pues lo que hacemos primero es asegurar los pulmones. Entonces, pues les damos la anestesia general, les ponemos un tubito por la boca que les va a ayudar a que no pase nada de comida ni nada así hacia los pulmones. O sea, les protegemos, lo primero que les protegemos pues es la vía aérea. Y luego también hay mucho, como que también de creencias así pasadas, de que las 8 horas de ayuno a fuerza, ¿verdad? Y pues según las guías, así, las últimas guías de la Sociedad de Anestesia, las 8 horas son para comida así abundante, y grasosa y cosas así. 6 horas pues son galletas, o comida blanda. Y ya agua, por ejemplo, hasta 2 horas antes de la cirugía pueden tomar agua y no pasa nada. Está en el mismo riesgo que si no lo hubieran tomado en 8 horas. O sea, no hay problema con eso. Digo, lo bueno es de que yo pocas veces te hablo para urgencias, mucho de lo que hacemos es programado, pero yo creo que el miedo sí de los pacientes es, ok doctor, no tengo problema que me opere, me va a poner un injerto, me va a poner una prótesis, no pasa nada, me da miedo el piquete en la espalda, o sea, me da miedo el bloqueo epidural. Yo creo que ahí es como que algo que no termino de entender, de que, oye, pues el piquete en la espalda no te vas a enterar, que muchas veces el paciente nos dice, oye, ¿qué onda? No quiero saber nada. No quiero saber nada y no me enteré hasta que ya estoy en recuperación y te preguntan, ¿qué pasó doctor? ¿A qué hora me va a operar? Vamos acabando. Ya acabamos. ¿No? De hecho, el paciente hace ratito digo, nada que ver la anestesia que le íbamos a dar. Andamos en pitufo porque vamos saliendo de una cirugía que tuvimos temprano y nos pusimos a platicar. Yo creo que esto vale mucho la pena de explicarlo, ¿no? Porque nunca andamos en pitufo fuera del hospital y de quirófano, pero ahorita andamos así porque vamos acabando cirugía. Sí. Pero bueno, el paciente de la mañana. Pues nada que ver la anestesia, no le iba a dar yo bloqueo epidural ni nada así, pero salió el tema con él porque él ya lo habían operado antes y le dijo a los anestesiólogos o al equipo que no quería enterarse absolutamente de nada y que no quería que le picaran la espalda para nada. Pero muchas veces es así como mala información que tienen los pacientes. Y pasa mucho, yo creo que también de cirugías de antes, y mucho de las pacientes embarazadas, o sea, como que muchas veces le comentan, no sé, las señoras a sus hijas, a sus hijos, de cuando les dieron el piquete en la espalda, que les dolió muchísimo y que, pues, fue lo peor. Entonces, ya que les explicas un poquito de que les vas a pasar sedación y que realmente el piquetito de la espalda, pues prácticamente ni lo van a sentir ni se van a acordar. O sea, como que el miedo principal inicial es el dolor que les pueda dar cuando les estás dando el piquetito, pero pues les digo que ya con sedación cambia mucho. Entonces ya como que incluso este paciente que no le iba a dar epidural de todas formas, ya lo andaba convenciendo de ponerle piquete en la espalda. Sí. Bueno, esperemos que no tengamos que operar, pero si no ya te ganaste la confianza del paciente de ponerle un piquete en la espalda. Todas son raquia, porque siempre dicen, tengo miedo a la raquia. Todas son raquia, porque es otra de las preguntas que muchas veces me hacen, doctor, ¿va a ser raquia? Porque fíjese, todos los piquetes en la espalda son raquia, ¿o qué diferencia hay entre una y otra? Pues que son diferentes tipos de anestesia. La que hacemos para las rodillas, para las cesáreas, pues se categorizan así como en el bloqueo neuroaxial. O sea, pero en el bloqueo neuroaxial son dos, ¿verdad? La raquia es el bloqueo subaracnoideo, pues que nada más entras un poquito más con la aguja hasta un área diferente, y el otro es el bloqueo epidural, que ese es cuando sí te dejan el catéter y que a través de ese catéter te pasan medicamentos, y ese te lo pueden dejar incluso en el hospital, y te pueden dejar una analgesia por ahí. Pero yo creo que casi todos se te quedan con la idea que es una raquia. Ajá. Y la verdad es que aquí en Monterrey, yo creo que en México probablemente hacemos mucho más bloqueo epidural que raquia. Pero pues con el entendimiento que tiene la gente muchas veces ya es, o sea, ya saben, es el nombre común. Les dices raquia y dicen que, pues, o sea, ya saben que es el piquetito en la espalda. Yo siempre les trato de explicar un poquito de todas formas. Yo creo que el cirujano debe estar completamente en el mismo canal que el anestesiólogo, al menos en mi caso, porque es
por ejemplo, cuando ponemos una prótesis, las primeras 24 horas son las más molestas. Y vale la pena siempre pasar medicamento por el catéter para que las primeras 24 horas dejen de ser las más molestas, para que dejen de que esté en la habitación y tengas que estarle pasando 1000 medicamentos por la vena, que al final de cuentas puede tener otros riesgos, y haces un postoperatorio, yo creo que más cómodo, y puedes empezar a mover, de hecho, más cómodo sin que tengas tanta molestia por la misma cicatriz o por la misma incisión donde hiciste todo el abordaje para la cirugía. Entonces yo creo que algo importante de esto es quitar el mito de me pusieron un piquete en la espalda, cuando es todo lo contrario, o sea, es para una mejor evolución, menos dolor, mucho más tranquilidad a mí como cirujano, que no te van a estar hablando en la noche para molestando al paciente que tiene dolor y que le tiene que estar pasando medicamento, ¿no? Sí, claro, y depende del paciente, depende de la cirugía, pero sí está pues comprobado que manejarles bien el dolor durante el postoperatorio les va a ayudar mucho para que no tengan otro tipo de complicaciones, tanto cosas así de corazón, cosas de pulmón, que se empiecen a mover más rápido, y disminuye riesgos eso de pues que hagan trombos en las piernas o cosas así. Incluso el dolor crónico también, con un buen manejo del dolor durante la cirugía, también disminuye el riesgo de que ese dolor les dure meses. Tú trabajas, me ayudas mucho con la parte anestésica en cuanto a mis pacientes, pero también trabajas mucho con personas obesas, ¿no? O sea, trabajas mucho en el sentido de cirugías de obesidad. De cirugías de obesidad, gracias. Sí. Entonces, a ver, ¿hace alguna diferencia entre una cirugía y otra? Porque al menos muchos de mis pacientes que necesitan prótesis tienen ya cierto grado de obesidad, ¿no? Que a la larga va a terminar en un mayor desgaste, pone sobrecarga en tus rodillas, en tus articulaciones, y esto va a terminar en un desgaste mayor, ¿no? Pero hemos tenido pacientes que los enviamos con ustedes a que los operen de obesidad, que hemos trabajado en conjunto. ¿Cambia la obesidad en cuanto a la anestesia? O sea, ¿o qué diferencia hay? Sí, pues depende, obviamente, como digo, del tipo de cirugía, pero incluso en los pacientes con obesidad, para las cirugías de miembros inferiores, pues incluso puede ser hasta más beneficioso el poderles dar una anestesia que no sea anestesia general. Los pacientes con obesidad, pues batallan un poquito más con la respiración, pueden hacer un poquito más de cierre de alveolos y problemas pulmonares, que si logramos hacer un bloqueo más regional, que con eso se puede hacer la cirugía, realmente les mejora pues mucho el desenlace. La pregunta más rara que te han hecho como anestesio. La pregunta más rara, híjole, no sé. ¿Cuál es la pregunta más rara que te han hecho a ti? La verdad es de que me han hecho siempre me preguntan por cosas de cirugía, o sea, ¿De qué? Siempre le preguntan al anestesiólogo de repente, ¿y cuánto va a durar la cirugía? ¿Y cuánto voy a tardar en recuperarme? O sea, como que te empiezan a hacer preguntas para ver si coincide con lo mío. ¿Okay? Sí. Mira, yo creo que una de las preguntas más raras que me han hecho es: doctor, ¿puedo comer carne de puerco después de una cirugía? Así, bien específico. Así, y la realidad es de que pues, si quiere puede comer, si a usted le gusta puede comer, o sea, no hay ninguna restricción en cuanto a mis cirugías, al menos, para comer carne de puerco. Y otra pregunta que parece un chiste, pero la realidad me pasó, operamos, de hecho tú me ayudaste en la cirugía, operamos un paciente una fractura de muñeca y me dice: doctor, ¿cuándo puedo tocar rehabilitar? Pues no sé, mire, vamos a quitarle los puntos en 3 semanas, vamos a mandarlo a al menos 10 sesiones de rehabilitación, y después de esto, parte de la rehabilitación puede ser tocar la guitarra. ¿Toca mucho la guitarra? No, pero siempre he querido empezar a tocar guitarra. Entonces es como que entra de repente, a ver, pues de que igual con eso puedo tocar mejor. Sí, o sea, nunca has tocado la guitarra, nunca has hecho nada, y ahora te quiebras la muñeca, te ponemos una placa con 10 tornillos y quieres empezar a tocar la guitarra, ¿no? Cosas que de repente, no sé si te ha tocado algo raro. A veces pasa que, pues sobre todo con pacientes ya que operaron, no sé, un mes después de la cirugía y traen
no sé, no me acuerdo ni, comezón en la nariz. Y preguntan de que, ¿habrá sido por la anestesia, doctor? No, pues... Todo es culpa de la anestesia. Si Sí, me duele es sí, culpa sí. de la anestesia, no es culpa del cirujano. Yo creo que también es algo que Es algo que, sí, que se ha como propiciado mucho, no sé, tal vez incluso por alguna parte del gremio médico. De que a veces... Oye, bueno, hablando de gremio, ahorita que dices, siempre dicen, ¿qué hace? O sea, el anestesiólogo pone la inyección, pone el bloqueo, da la anestesia y luego, o sea, es parte de las bromas, es parte de las bromas que siempre hacemos. Oye, ¿qué está haciendo el anestesiólogo mientras yo estoy acomodando el hueso, mientras yo estoy arreglando el menisco? A ver, Sí, claro. ¿qué estás haciendo? O sea, ¿dónde empieza y dónde termina tu chamba? Sí, sí, digo, pues empieza desde... Porque bueno, preparatorios, el ¿verdad? trabajo también del Sí. anestesiólogo es poner la canción, Sí, sí, la sí. canción de Tener buenos playlists. tener unos buenos playlists y llevar las bocinas para que no nos aburramos en la cirugía, ¿no? Sí, no, pues digo, empieza desde preoperatorios, desde el manejo de la ansiedad y poder comunicarle al paciente que esté tranquilo para la cirugía. La valoración también que les haces de, pues, sus signos vitales, ver algún problemita que te pueda dar con la anestesia, de medicamentos que esté tomando, cosas así. Y durante la cirugía, depende mucho de la cirugía, pero lo que siempre estamos haciendo, pues En es- mis cirugías, por ejemplo. ¿En tus cirugías? No, siempre estamos, pues tienes que estar valorando al paciente, ¿verdad? Tienes que estarle tomando sus signos vitales, viendo que se mantengan dentro de lo normal, cuidar pues su nivel de sedación, si quieren estar así bien dormiditos, que estén bien dormiditos, pero que no se pase al otro lado y que empiecen a batallar para respirar y cosas así, ¿verdad? Oye, me ha tocado, ahorita hablando de las preguntas raras, me acordé que una de las preocupaciones también de muchas personas es lo que vayan a decir en la cirugía, o sea, como si fuera, sí, que se como si desinhiban. fuera, así es, completamente fuera inhibiciones y te vayan a contar el peor secreto, te van a contar algo que hicieron. Me acuerdo una vez un paciente que se había luxado un hombro, tú le diste la anestesia, lo dormiste Ajá. para acomodárselo, se despierta en un tipo de, pues no sé, Como que desconectado, ¿no? desconectado O sea, sí. completamente, se levanta ya cuando volvió en sí y me dice, dame 5 minutos para partirte. Y yo, espérame, Yo no hice nada. te acabamos de arreglar el hombro, o sea, está todo bien, perfecto. Sí. Entonces ya como que se despierta agitado, vuelve en sí otra vez y dice, ¿qué pasó, no? Pero pocas veces nos ha llegado a pasar de que se despiertan Sí, o yo que creo nos que me ha cuentan pasado. secretos o que nos cuentan, la realidad es de que sucede todo lo contrario, se Claro. quedan bastante tranquilos y no llegan a eso. Pues es que, sí, digo, la anestesia, los medicamentos que ponemos, que en 5, 10 segundos Pasa. les hacen efecto y ya Vámonos. se están durmiendo. Pero sí, como unas 2 o 3 veces nos ha pasado que eso, o sea, como a mí me ha pasado con 2 que sí como que se pusieron un poquito agresivos. ¿Cómo? O sea, ese que dices tú, que me acuerdo bien, y hubo otro que también me volteó a ver y me estaba así ya empezando así como a desconocer, y lo dormí un poquito más. Pausa. Y- Pum. Sí. Y alguna otra persona que más bien nos empezó, como que empiezan también a decir de que, los quiero mucho a todos o cosas así, también me ha pasado. Amorosos. Sí, pero bueno, les dura 5 segundos, ¿verdad? Las pocas veces que llega a pasar. Pero sí, es un ambiente muy, muy divertido el que tenemos. Hoy mucha gente piensa que estamos en el quirófano. en quirófano, y que la realidad es que estamos muy concentrados, yo en lo mío, en la cirugía, tú en lo tuyo, cuidando signos vitales, cuidando respiración y todo. Pero la realidad es de que es un trabajo que disfrutamos y estamos haciéndolo y yo sí, de hecho platicaba una vez, o sea, decimos pinche, ponemos música, contamos Sí. chiste y eso no significa que esté algo mal, sino estamos disfrutando nuestro trabajo y lo estamos disfrutando mientras lo hacemos, no quitando la seriedad de la medicina, Claro. pero sí poniéndolo en el ambiente de trabajo que es, o sea, mientras más a gusto estés en tu trabajo, más y estés concentrado, pues estás haciendo lo mejor, ¿no? Sí, lo disfrutas y yo creo que influye mucho también pues el tipo de equipos que hemos creado, ¿no? O sea, realmente estamos operando entre amigos. O Definitivamente. sea, son amigos, las enfermeras de los hospitales
pues también las conocemos súper bien y digo, seguido las vemos. Entonces tenemos muy buena relación con todos y eso el cirujano enojón que se la pasa gritando, yo creo que está fuera de, porque al contrario de aliviar o quitar el estrés, crea todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que es algo importante que haya un buen ambiente y que no esté un estrés añadido al de la cirugía, el estrés entre las personas. Yo creo que eso es algo fundamental. Y como tú dices, ser amigos, yo creo que lo somos tú y yo dentro y fuera del quirófano, entonces yo creo que hace que el trabajo se disfrute mucho más, y eso lo ve el paciente en sus resultados. Y mejora la comunicación también, que es bien importante, digo, así como parámetros de buen trabajo en equipo y parámetros para la seguridad del paciente, pues es la comunicación, y el hecho de que la enfermera se lleve lo suficientemente bien contigo como para decirte, doctor, falta esto, doctor, esto, o sea, como para poder levantar la voz y decir alguna cosa que ella sienta que no va dentro de lo normal. Ya. El tendón de Aquiles que operamos, en cuanto al ayuno, que... El cigarro aparte. Cigarro. Sí, es algo bien importante que... Bueno, porque él fue impresionante, ¿verdad? No dejaba de fumar. No, ese fue un paciente ese fue un paciente que operamos lo operamos en otro hospital, y que se fumaba, o sea, de repente íbamos a pasarle visita, el paciente bajó a fumar, y luego, ahí como es el rato, oye, doctor, llegó y bajó a fumar otra vez. Oye, espérame, ¿cómo? El cigarro afecta impresionantemente a la mala evolución, inclusive también los electrónicos, ¿no? O sea, hemos tenido pacientes que han estado fumando electrónicos y no cicatriza la herida, está un poquito más lento. Es que ya no estoy fumando, doctor, nomás estoy fumando tiene que ver mucho con la cicatrización y en la anestesia también. Yo siempre, sobre todo en los pacientes, los de obesidad, que pues son pacientes programados y que ya pueden tener algo de problemita así pulmonar, les digo, 4 semanas sin fumar, porque sí influye mucho, sí influye mucho también con disminuir riesgos de complicaciones pulmonares. Oye, el paciente que te estaba diciendo de que operamos el tendón de Aquiles, lo dejamos 8 horas antes, llegó un día en la noche, sabes que mañana te vamos a operar en la tarde, vamos a dejarte 8 horas en ayuno, programado, todo. Llegamos tú y yo a la cirugía, doctor, es que traía mucha hambre y para aguantar el tiempo comí, no me acuerdo qué había comido para aguantar la cirugía, desayunó. Y yo, ¿cómo? O sea, digo, ya platicamos de los riesgos del ayuno, pero de repente hay pacientes que dices, a ver, ya te explicamos todo, y dice, no, es que... Incluso ahí también fue así como en piso en el hospital. Lo dejaron comer, ¿verdad? Pero, sí, digo, pues es algo como también de educación hacia los pacientes, o sea, es algo de que pues ellos no ven realmente, dicen, ¿por qué quieren 8 horas de ayuno? O sea, pues igual y me avento una galletita ahorita y pues no pasa nada, pero pues sí es bien importante que les hagan caso a sus doctores, ¿no? Oye, porque por algo se hace cada cosa que claro, no es de ok, no es como que estoy bien contento, híjole, no voy a comer, que quiero que tenga tu hambre toda la cirugía para estar. Sí. No, la realidad es de que no va por ahí, siempre es en base a la seguridad del paciente. Y yo creo que ya hemos platicado un chorro, mito que quieras quitar de anestesio, o sea, ¿qué es algo que es fuera de la realidad, que se ha estado hablando en los blogs naturistas de Facebook y de los blogs de YouTube o lo que tú quieras en Google? Yo creo que lo principal es pues como el miedo a no despertar, o sea, ese miedo de lo que hablamos hace ratito, en cuanto a la mortalidad por la anestesia, siento que todavía existe mucho eso en la población en general, o sea, que tienen todavía mucho miedo de que no vayas a despertar después de la cirugía, por la anestesia. Yo creo que ese es el principal. Y pues también lo de la raquia, o sea, como que la gente que tiene el miedo de que le vayan a picar la espalda porque alguien alguna vez le dijo que le dolió mucho, o que duró un año con dolor de espalda todavía, o incluso que se quedó sin sensibilidad de las piernas ya para siempre. ¿Pasa? O sea, no pasa. Perfecto. No pasa. O sea, es prácticamente imposible. Yo creo que es importante siempre seguir las cosas que te dicen tus doctores. Lo hacemos, o sea, nuestra finalidad siempre es el bien, o sea, en tu caso, que no tenga dolor el paciente,
que yo pueda operar bien, que esté estable. Entonces, todo se hace por algo. De los 50 hacia atrás ha habido un cambio generacional y radical en cuanto a las formas de la anestesia, entre las formas de operar, y creo que todo tiene su porqué, ¿no? Entonces, antes hacíamos abordajes demasiado cruentos, ahorita, ¿cuántas veces no operamos a través de...? Todo hacia la mínima invasión. A la mínima invasión, y esto va súper bien para el paciente. Ahora, yo creo que ir quitando mitos e ir ayudando a los mismos estudiantes de medicina que a veces se sorprenden porque ellos mismos creían en esos mitos. Bueno, tú eres profesor clínico tanto de varios hospitales aquí en Monterrey, entonces también es cierta educación de los mismos doctores o de los mismos estudiantes que vienen con nosotros. Los estudiantes, es una parte súper importante porque, pues como doctores, ¿tú tuviste algo de formación en anestesia? Nada. Yo tampoco. O sea, durante medicina no rotas por anestesia. Entonces muchos de los doctores pues realmente tienen como una idea pues un poquito diferente, o sea, de los internos, de los que van empezando, un poquito diferente de lo que realmente hace un anestesiólogo. Entonces, como aparte, o sea, fuera de los doctores, pues obviamente la población general también pues va a tener una idea pues no tan real de lo que hace un anestesiólogo. Haces cirugía segura, haces anestesia segura. Yo creo que esto en conjunto debe llevar al éxito de cualquier procedimiento, ¿no? Esperemos que hayamos contestado algo de sus preguntas. Si no, pueden ponerlo ahí como lo hemos hecho antes. Esto lo platicamos siempre en base a los mensajes que nos llegan entre nuestros mismos pacientes que nos preguntan, oye, a ver, ¿quién me va a dormir? ¿Qué me va a hacer? ¿Cómo voy a sentir? Yo creo que vale la pena platicar un poquito antes, hacer un poquito de conciencia y estar un poquito más informados. Memo, nos vemos al rato, otra vez. Ya sé. Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos saludamos después.